Hoy hice este video rápido para ayudarte un poco con el tema de los bencenos. Recuerda que el benceno es un anillo aromático que está compuesto por 6 carbonos. Este es el benceno. El benceno tiene dobles enlaces, en un lado sí, en el siguiente no, y así. Son enlaces intercalados. Pero el benceno tiene una propiedad que puedo explicarla, si quieres después te explico, que es la propiedad de resonancia. Y esta resonancia hace que estos enlaces cambien de un lado al otro continuamente. Entonces, si antes estaba aquí, pasa acá, y si antes estaba acá, pasa acá, si antes estaba aquí, pasa aquí. Es por esta razón que se dibuja muchas veces con el círculo en la mitad, porque los enlaces están continuamente cambiando. Entonces, esta es la primera parte. Es importante que sepas que es un anillo compuesto de 6 carbonos con dobles enlaces intercalados que tienen una propiedad de resonancia. Hoy vamos a hablar, o te voy a explicar, la nomenclatura de los bencenos. Entonces, volviendo al tema que te expliqué ya ahorita, que lo vamos a dibujar de esta manera para hacerlo fácil. Este es el benceno. Y tiene, como ya te dije, 6 carbonos. En estos 6 carbonos tienes que imaginar que hay hidrógenos siempre unidos, solo uno, porque acuérdate que el carbono tiene 4 enlaces. Por lo tanto, con el doble enlace ya serían 2, más el enlace sencillo, más el enlace que habría acá del hidrógeno, serían 4 enlaces. ¿Qué pasaría si cambiamos ese hidrógeno por algo más? El grupo nitro está compuesto por un nitrógeno y 2 oxígenos. Este puede ser como cualquier otro sustituyente del benceno y puede estar en cualquier lugar. Cuando solo hay uno, es fácil, porque no importa en qué carbono, siempre ese va a ser el carbono número 1. Entonces es 1 nitro benceno. Cuando hay 2 nitrobencenos en cualquiera de los lugares, por ejemplo acá arriba, se llamaría dinitrobenceno. Pero hay que escoger cuál es el primero y cuál es el segundo. En este caso, si lo hacemos solo con números, no importa cuál es el primero y cuál es el segundo. Carbono, nombramos este como carbono 1, por ejemplo, y este como carbono 2. Entonces sería 1,2-dinitrobenceno. Como la química no lo hace fácil para todo el mundo, porque si no, no sería una ciencia estudiada por años y siglos, hay otra manera de nombrar a los bencenos. Los bencenos o los derivados de bencenos pueden ser nombrados con prefijos. Estos prefijos es dependiendo de la posición con respecto al primer sustituyente. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un sustituyente X acá, por ejemplo, el prefijo va a ser nombrado según la posición que tome el segundo sustituyente. El prefijo se va a dar para eso. Si el segundo sustituyente va a estar aquí, este tomaría el prefijo orto. Si el segundo sustituyente no se pone aquí, sino se pone en el siguiente, sería meta. Y finalmente, como el benceno es simétrico, entonces no importa que sea por este lado o por este lado, finalmente solo nos queda una tercera posición, porque estas dos son iguales a esta. Entonces, si el segundo sustituyente del benceno entra en la posición completamente opuesta, sería para. Entonces, regresando al nitrobenceno, ¿qué pasaría cuando tenemos el segundo nitrobenceno en la posición, por ejemplo,
aquí. ¿Cómo se llamaría con respecto a los prefijos? Como son dos nitros, sería dinitro. Como hay un benceno, es dinitrobenceno. Y como está en la posición exactamente opuesta, que es la de abajo, como ya viste, sería para. Este sería el para dinitrobenceno. Esto responde a tu primera pregunta. El para dinitrobenceno y esta es su estructura química. Ahora hagamos otro ejemplo de los que me enviaste. El siguiente ejemplo también lo hiciste con prefijos. Te dan un nombre de prefijos que es meta-bromo-nitrobenceno. El meta-bromo-nitrobenceno sería como el bromo y el nitro, que es los sustituyentes que ya expliqué el nitro anteriormente, están en una posición meta. Entonces recuerda, la primera posición del segundo sustituyente con respecto al primero se llama orto. La siguiente sustitución o el siguiente espacio, si hay uno en la mitad, si está aquí, se llama meta. Y si hay dos en la mitad, dos carbonos o dos espacios en la mitad, sería para, que es cuando el segundo sustituyente entra en la posición completamente contraria. Entonces el metabromo nitrobenceno sería cuando el bromo está en la posición de la mitad con respecto al nitro. Porque esta es posición orto, esta sería posición meta y esta sería posición para. Y como es meta bromo nitrobenceno, sería en la segunda posición, acá. Se dice que el nitro está en posición meta con respecto al bromo o que el bromo está con respecto al nitro también en posición meta. Porque si este fuera el número 1, este también sería en posición meta con respecto a este. Los dos están respecto al otro en posición meta. La otra pregunta que me hiciste, también te la quiero explicar, es cómo se nombra cómo es la estructura del 1-cloro 3,5 dimetilbenceno. Este es igual que los demás, pero esta vez no utilizaron los prefijos, esta vez utilizaron los números. Nuevamente tú ves la última palabra, que es el benceno, entonces la estructura principal es un anillo aromático de 6 carbonos con una resonancia de dobles enlaces. Esto acá ahora tiene 3 sustituyentes, no tiene 2. Pero igual te dicen la posición del carbono 1, que en este caso sería el cloro. Entonces el carbono 1 puede ser cualquiera porque, como te dije, el benceno es simétrico y puede ser el 1 cualquier posición de los 6 carbonos. Yo escojo, siempre se escoge la primera de arriba, porque es bonito, no sé. Y este sería el cloro y sería la posición número 1. Entonces ahora solamente hay que contar cuál sería la posición 3 y cuál sería la posición 5. Contemos, tú puedes empezar por el lado que más te guste, igual va a ser lo mismo. Esta sería posición 1, esta sería la posición 2, por lo tanto esta es la posición 3 y aquí hay un metil. El metil es un CH3. Si no sabes esto, me lo puedes preguntar y hago otro video, si te gusta este video. Entonces esta es la posición número 3. Ahora vamos a la posición número 4 y la posición número 5, que dice dimetil. Y este dimetil significa que hay 2 metiles. Otro CH3. Y este sería el 1-cloro-3,5-dimetilbenceno. El benceno tiene derivados. ¿Y qué quiere decir? Que estos derivados no tienen nombres fáciles de deducir con nomenclatura. Entonces tienes que aprendértelos de memoria. Pero no es tan difícil. Una de las preguntas que me enviaste era con respecto a un tolueno. Porque creo que las otras ya puedes
hacerla tú misma. Si tienes preguntas, me las... El tolueno es un derivado del benceno, pero que tiene un CH3. Cuando el benceno tiene un CH3, esta estructura completa se llama tolueno. ¿Tú conoces la dinamita? Pues la dinamita es trinitrotolueno. Entonces son 3 nitro. Entonces sería el tolueno con 3 sustituyentes nitro. 2 en la posición orto y 1 en la posición meta. Entonces ya sabes cuál es la famosa TNT o muy explosiva dinamita. Y ¡puf! Todo se explota. Ahora por último te voy a explicar el 2-bromo 4-etil 3,5-dinitrotolueno. Como ya vimos, el tolueno es el anillo aromático de 6 carbonos con resonancia y un metil CH3. Entonces ahora, siempre que te den el nombre del derivado de benceno, en este caso tolueno, el carbono número 1 sería su sustituyente principal, en este caso metil, porque es tolueno. Entonces metil sería el carbono número 1. Y el 2 vendría siendo el bromo, como lo dice el nombre, 2-bromo. En la posición 3 vemos que hay un nitro, porque dice 3,5-dinitro. Entonces en la posición 3 hay un nitro, como ya te dije, es un nitrógeno con 2 oxígenos. En la posición 4 está el etil. Si no sabes bien o no te acuerdas qué es un etil, yo te puedo explicar los sustituyentes en otro video. Tú me dices. Este sería C2H5. Este es el metil. Y está en la posición 4, que en este caso sería la posición para con respecto al metil. Pero como hay más sustituyentes, ya no se puede decir orto, meta, para. Eso es algo que tienes que entender. Los prefijos solo se utilizan cuando hay 2 sustituyentes en el benceno. Después de 2 sustituyentes ya se nombra con números. Ok, entonces tenemos la posición 4, que es el metil, y la posición 5, que sería el otro nitro. Y aquí tienes tu 2-bromo 4-etil 3,5-nitrotolueno. Espero que te sirva. La siguiente y la última la haces tú y me dices cómo la hiciste y yo te la corrijo y te digo si está bien. Si quieres que te haga más cosas, si te gustó, si quieres compartirlo o mostrarlo, pues me dices. Yo estoy feliz de hacer algo. Esto fue muy rápido, me gustaría hacerlo mejor, con más calidad, pero esto fue para ayudarte con la tarea que tenías para este fin de semana. Un beso.